Escándalo, traición y corrupción. Las entrañas del poder en Honduras son nuevamente sacudidas por una revelación que deja a todos sin palabras. Hoy, el país entero se enfrenta a una cruda verdad. El expresidente Manuel Zelaya señalado de recibir $500,000 de la sanguinaria banda criminal, Los Cachiros. Según lo ha revelado el comisionado retirado de la Policía Nacional, Danilo Orellana, Zelaya habría recibido esta suma exorbitante a cambio de nada más y nada menos que el nombramiento de Midencio Kelly en el cargo de ministro de Seguridad durante su gobierno, implicaciones explosivas. Orellana no se queda ahí, señala que esta alianza con el crimen organizado le permitió a Zelaya operar a sus anchas y llenar su gobierno de corrupción mientras los cachiros extendían su poder en Honduras. ¿Cómo es posible que un expresidente, quien debería haber defendido la soberanía y la justicia, se haya aliado con uno de los cárteles más peligrosos del continente? La sombra de la traición y el narcotráfico se cierne sobre la figura de Zelaya, quien aún tiene influencia en la política hondureña. Es un destape explosivo del comisionado en condición de retiro Danilo Orellana, que asegura fue el ex embajador de Estados Unidos Hugo Lorenz, quien aló las orejas al expresidente Zelaya cuando todo indicaba que el extraditado excongresista liberal Midencio Kelly sería nombrado viceministro de Seguridad a petición de los cachiros. Hugo Lorenz fue el que paró al señor Mel Zelaya y le dijo: no lo ponga por esto y por esto y por esto. Entonces no lo pusieron, ahí está. Y después vino la muerte de las dos personas que porque quedaron mal, que no habían cumplido y no lo pudieron poner y por eso mataron las dos personas. Los hermanos Rivera Maradiaga enviaron a través de 2 exdiputados liberales, entre ellos Juan Ramón Salgado, una maleta con $500,000 a casa presidencial a cambio de la designación de Okelí Martínez, recuerda Orellana. Si estas acusaciones se confirman, estaríamos ante uno de los peores episodios de infiltración del narcotráfico en la historia de Honduras. Esto nos mostraría cómo las decisiones de seguridad del país fueron manipuladas directamente por el crimen organizado. Mientras tanto, Mel Zelaya sigue negando las acusaciones, pero el eco de su pasado oscuro parece seguirlo a cada paso. Los hondureños exigen justicia. ¿Será este el principio del fin para una figura que ha sido un gigante político en el país? Este es solo el comienzo de una historia que promete sacudir las estructuras del poder en Honduras. ¿Se hará justicia o quedará enterrada esta traición bajo el manto de la impunidad? La respuesta, querido televidente, aún está por verse. Atención, Honduras. Lo que parecía un gobierno comprometido con la justicia y la transparencia, ahora se ve envuelto en una tormenta de proporciones inimaginables, poniendo en jaque la integridad de quienes nos gobiernan. Y no estamos hablando de cualquier video. En las imágenes se ve a un grupo criminal discutiendo cómo entregar miles de dólares para financiar la campaña del Partido Libre. El mismo partido de la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, más conocido como Mel. De un narcotraficante que ya fue juzgado en Estados Unidos, de mexicano, andaba con ellos en La Ceiba, con uno de ellos, con el señor Carlos, en La Ceiba. Un exministro de Seguridad, creo que de Dalí es el exministro en el tiempo de Mel Zelaya. Ese expediente fue totalmente finalizado, no se involucraba un avión que habían caído en la ciudad de Catacamas, un helicóptero que venía cargado de dinero, siempre de aquí del narcotráfico del país. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, ha solicitado permanecer en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras se preparan los documentos de apelación relacionados con su condena por narcotráfico. La petición fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en un escrito en el que su defensa invoca la regla 38B2 de las reglas federales de procedimiento penal de Estados Unidos. Esta normativa permite que un acusado permanezca en un centro cercano al lugar del juicio o de la apelación para colaborar con sus abogados en la preparación de dicho recurso. Sí, lo escucharon bien. Y miles de dólares de origen oscuro y peligroso para asegurar el poder de Xiomara Castro en su carrera presidencial. Estamos hablando del año en que la mandataria se postuló para la presidencia. Aunque, en esa ocasión, perdió las elecciones, la sombra de la duda ahora se cierne sobre todo el proceso. ¿Acaso las elecciones estuvieron manchadas por dinero del narcotráfico? ¿Qué otros secretos esconde esta administración? Es un golpe devastador para la credibilidad del gobierno. Esta evidencia, si es verídica, pondría en tela de juicio la integridad de la presidenta Castro y su círculo cercano. Manuel Zelaya, su esposo, ha sido una figura controvertida desde su destitución como presidente en 2009. Este video podría confirmar lo que muchos han sospechado durante años, que el narcotráfico ha tocado las más altas esferas del poder en Honduras. Pero esto no es todo, señores.
El momento en que este narcovideo sale a la luz no es casualidad. Hace apenas unos días, Xiomara Castro terminó el acuerdo de extradición con Estados Unidos, alegando supuestas injerencias de Washington en la soberanía nacional. Sin embargo, sus opositores la acusan de haber hecho esta maniobra para proteger a su círculo cercano y detener la extradición de criminales que podrían involucrarla directamente. Esto es una vergüenza para nuestro país. Es evidente que la presidenta Castro está usando su poder para protegerse a ella y a sus allegados de la justicia internacional. El narcovideo es solo una prueba más de que Libre y sus líderes están manchados por el dinero sucio del narcotráfico. Esto no puede quedar impune. La reacción del pueblo no se ha hecho esperar. Las calles de Tegucigalpa y otras ciudades del país están llenas de manifestantes exigiendo explicaciones y la renuncia inmediata de la presidenta Castro. Y justicia, gritan al unísono, mientras otros advierten que esta podría ser solo la punta del iceberg. El pueblo hondureño ya no confía en las promesas de un gobierno que se comprometió a acabar con la corrupción, pero que ahora se ve envuelto en uno de los mayores escándalos de narcotráfico en la historia reciente. ¿Qué otros favores habrá hecho la presidenta Castro a las organizaciones criminales? Si el video es auténtico, estamos ante una crisis de legitimidad sin precedentes. Terminar el acuerdo de extradición con Estados Unidos fue un acto osado, pero ahora, con esta información, muchos creen que la presidenta lo hizo para proteger a quienes financiaron su campaña y no por una genuina defensa de la soberanía nacional. ¿Quién está detrás de este video? ¿Cuántos líderes más estarán implicados? Mientras el gobierno guarda silencio y trata de contener la tormenta, los opositores y los expertos en seguridad advierten que esto podría ser solo el principio. Xiomara Castro y Mel Zelaya podrían haber sido piezas claves en una red mucho más amplia de corrupción y narcotráfico que ha empapado de violencia a Honduras. Hoy enfrentamos una verdad dura y amarga. Un país que clama por justicia, por transparencia, por líderes comprometidos con el bienestar de su gente, se encuentra de nuevo atrapado en las redes del crimen organizado. El narcovideo solo deja una pregunta en el aire: ¿cuánto tiempo más podrán Xiomara Castro y su círculo escapar de la justicia? Seguiremos investigando y trayendo más detalles sobre esta impactante revelación. Del Partido Libertad y Refundación. Decepcionada, porque imagínense, viene otro presidente que va a hacer cosas, dice, y son mentiras, ¿verdad? Nos engañan, todos son mentirosos. Estoy decepcionada porque yo voté por Xiomara Castro y estoy bien decepcionada de ella, la verdad, porque realmente yo esperaba otras cosas. Las imágenes y los diálogos sugieren que habría recibido dinero Manuel Zelaya, líder del partido de gobierno, a quien se menciona ampliamente en la reunión. Pronunciamiento sobre el video de su cuñado. Sin embargo, ordenó reformar toda la normativa legal para que la fuerza de seguridad del Estado, actualmente limitada, combata con fuerza. Escándalo en Honduras. Salvador Nasralla, precandidato del Partido Liberal, incendió el escenario político al arremeter sin reservas contra el exmandatario Manuel Zelaya, calificándolo de poco hombre y mentiroso en una entrevista televisiva explosiva. En sus declaraciones, Nasralla también cuestionó la necesidad de prorrogar continuamente el estado de excepción, señalando que esto solo abre la puerta a la impunidad y al peligro para los hondureños. Según el precandidato, este mecanismo se renueva cada 45 días como una estrategia para mantener al pueblo controlado y en un estado de permanente incertidumbre, mientras los corruptos siguen en el poder sin oposición. Nasralla no se guardó nada y acusó al gobierno actual y a los líderes del Partido Libre de ser los verdaderos culpables de la crisis económica y de seguridad en el país. Afirmó que detrás de la máscara comunista, los altos funcionarios viven una vida de lujos y opulencia muy alejados de los ideales que pregonan. Recordó, además, los orígenes de la familia Zelaya Castro, a quienes describió como millonarios que explotaron los recursos de Olancho y amasaron una fortuna antes de perderla, solo para luego enriquecerse de nuevo cuando Zelaya asumió la presidencia en 2006. Con sus palabras, Nasralla ha sacudido el tablero político, despertando una oleada de reacciones y dejando a muchos en el país cuestionando la verdadera naturaleza de quienes dicen luchar por el pueblo. Si los corruptos aquí están metidos en el gobierno, los que les roban al pueblo son los que están en el gobierno. Los ministros, presidentes de la República, esos son los culpables. Y los diputados que siguen de vacaciones, imagínate que ahorita no hay sesión, ya llevan 3 semanas sin sesión. No hay sesión. Y fue extendido el periodo de sesiones el 31 de octubre. Y no hay sesión. Y tienen montones de proyectos acumulados que no quieren aprobar. ¿Por qué? Porque el Partido Libre, el Partido Comunista, no tiene los votos para poder aprobar las cosas que quiere meter para fregar la economía nacional. Carlos Zelaya vuelve a la palestra pública con su sombra de escándalo. La figura de Zelaya, marcada por el infame narcovideo, dejó una cicatriz profunda en la política hondureña y un legado de desconfianza en la gestión pública. Este vídeo explosivo
que lo vinculaba con actividades de dudosa procedencia, no solo sacudió a la opinión pública, sino que también desató una ola de indignación entre la ciudadanía. La imagen de corrupción y tráfico de influencias proyectada por Zelaya ha quedado grabada en la memoria colectiva, y su nombre continúa siendo sinónimo de controversia y falta de transparencia en el país. Con el eco del escándalo aún resonando en cada rincón de Honduras, los efectos de las acciones de Zelaya siguen permeando el ambiente político. Muchos se preguntan si el sistema permitirá que estas figuras continúen manejando los hilos del poder mientras el pueblo clama justicia y renovación. El narcovideo no solo expuso la oscuridad de la política hondureña, sino que también sembró dudas sobre la verdadera cara de quienes se presentan como defensores del pueblo. En un escenario político lleno de promesas vacías, el recuerdo de Carlos Zelaya es un recordatorio constante de la urgente necesidad de cambio y de limpiar el sistema de figuras con oscuros pasados. Polémica en el Congreso. La política hondureña da un giro dramático con el éxodo de congresistas del partido que fundó Salvador Nasralla, quienes abandonan sus filas para unirse al movimiento de Manuel Zelaya y su partido Libertad y Refundación Libre. En una jugada que ha sorprendido a muchos, Zelaya, el expresidente y líder de Libre, juramentó con entusiasmo a estos congresistas, quienes han decidido dar el paso importante de unirse al proyecto de refundación del país. Esta migración masiva ha dejado en evidencia la falta de estabilidad en los partidos de oposición, mientras Libre continúa sumando aliados y fortaleciéndose en la carrera hacia el poder absoluto. Mientras los políticos cambian de partido al ritmo de sus conveniencias, la población hondureña se queda enfrentada, arrastrada al fanatismo y al odio hacia aquellos con pensamientos opuestos. La lealtad y los principios parecen perderse en un Congreso donde las promesas al pueblo quedan en segundo plano. En un acto cargado de emoción y simbolismo, los nuevos integrantes de Libre expresaron su alegría por ser recibidos de manera satisfactoria y su firme convicción de que Libre representa los intereses genuinos de la población. Esta adhesión refuerza el dominio de Zelaya y su visión de refundación, mientras sus opositores continúan debilitando. A formar parte del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya Rosales juramentó a los congresistas. Tal parece que todos huyen del partido que fundó el ex designado presidencial Salvador Nasralla, mientras el partido en el gobierno fortalece su militancia con la llegada de más personas a sus filas, en este caso algunos diputados suplentes que se están añadiendo a las filas de Libertad y Refundación en medio de toda esta actividad política. 24 de febrero de 2022 y luego de la exposición del primer y único informe profundo sobre las finanzas del Estado, la presidenta Xiomara Castro ordenó a sus secretarios reducirse el sueldo como parte de una medida simbólica para sanear las finanzas. La orden era clara: nadie debía de devengar un salario mayor al de la presidenta. Sin embargo, para julio de ese mismo año, 5 funcionarios se habían aumentado el sueldo en rangos entre los 29,000 lempiras y los 50,000 lempiras, superando por mucho al sueldo mensual de la presidenta. La verdad sale a flote y el gobierno de Xiomara Castro se tambalea. Manuel Mel Zelaya, el líder en la sombra y esposo de la presidenta, parece hundido hasta el cuello en un océano de promesas incumplidas y escándalos. Mientras los hondureños claman por soluciones, Xiomara Castro intenta desesperadamente mantener a flote su administración, pero la realidad es innegable. Su gobierno no ha logrado cumplir con las expectativas del pueblo. Las calles murmuran, y las voces de descontento se alzan cada vez más fuerte ante la evidente falta de resultados y el desgaste de una administración que prometía cambios profundos. Con un panorama cada vez más oscuro, los intentos de Castro por tapar el fracaso parecen tan frágiles como las promesas que alguna vez conquistaron al electorado. Mientras el país enfrenta crisis económicas y una creciente inseguridad, el peso de las decisiones de Zelaya y las fallas en la gestión de su esposa los tienen atrapados en un juego político que ya no pueden controlar. La imagen de una Honduras mejor se desvanece entre las sombras de la corrupción y el descontento, dejando en evidencia que el liderazgo de Xiomara no ha sido más que un espejismo que hoy enfrenta su mayor desafío. Mi posición. Tiene que haber algún mecanismo que se negocie con Estados Unidos de manera bilateral, regional o multilateral para que no vaya a ocurrir una desgracia y que después nos cobren la factura a nosotros. Yo no comparto la idea de esas personas irresponsables que hablan de manera demasiado libre. Escándalo tras escándalo. La administración de Xiomara Castro está hundida en un torbellino de corrupción que parece no tener fin. Los hondureños observan con indignación cómo se desmorona la promesa de cambio, mientras surgen nuevos indicios que vinculan al círculo más cercano de la presidenta con el oscuro mundo del narcotráfico. La aparición de su cuñado, Carlón Zelaya, en un impactante narcovideo ha destapado un entramado de corrupción que salpica las altas esferas del poder.
Este vídeo, que ha circulado como pólvora en las redes sociales, muestra un panorama devastador y plantea serias dudas sobre la verdadera postura de la familia presidencial en la lucha contra el crimen organizado. Las secuelas de este escándalo han dejado a Honduras en un estado de desconfianza y desesperación, mientras la imagen de la presidenta se tambalea y los hondureños sienten que la corrupción se ha enraizado aún más en el gobierno. Los gritos de justicia y de un verdadero cambio se hacen cada vez más fuertes en las calles, pero la administración de Castro sigue guardando silencio. ¿Cuántos más de sus allegados están implicados en la red de narcotráfico? La pregunta queda en el aire, mientras los ciudadanos exigen respuestas y la sombra de la corrupción amenaza con arrastrar al gobierno entero hacia una espiral de desprestigio. Estados Unidos, con la fiscalía encabezada por Merrick Garland, está lanzando una advertencia contundente que retumba hasta el último rincón del gobierno de Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya. Los informes estadounidenses revelan que personajes clave de la narcodictadura en Honduras estarían vinculados en operaciones conjuntas con poderosos capos de la droga. La pregunta arde en la población: ¿cómo es posible que líderes de un gobierno que prometieron reformas y cambios estén bajo la lupa de una investigación que apunta a nexos criminales internacionales? La administración Castro-Zelaya, que se autoproclamó como la salvadora de Honduras frente a años de corrupción, ahora enfrenta la sombra de estas nuevas revelaciones. Documentos de la Fiscalía estadounidense sugieren una colaboración directa con poderosas redes de narcotráfico que mantienen su maquinaria de exportación de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. El fiscal Garland ha sido categórico: no habrá descanso en la cruzada estadounidense contra el crimen organizado que pretende inundar las calles estadounidenses con droga proveniente de Centroamérica. They have more money than some nation states. Cooperation. We are getting cooperation. We have had extraditions. They have destroyed some labs. They have reduced precursors coming into the country. But we need much more cooperation. Tensión en Honduras. Las fuerzas militares de Estados Unidos estarían listas para irrumpir el territorio hondureño si el círculo cercano de la presidenta Xiomara Castro, su esposo Manuel Zelaya y Carlos Zelaya no acceden a entregarse voluntariamente. En un movimiento sin precedentes, Washington estaría evaluando una intervención directa en Tegucigalpa para poner fin a lo que califican como un refugio de corrupción en la narcopolítica. El gobierno estadounidense, que por décadas ha mantenido una política inflexible en la lucha contra el crimen organizado, ahora apunta sus miras hacia las altas esferas del poder en Honduras. El tratado de extradición firmado en administraciones anteriores le da a Estados Unidos la legitimidad necesaria para proceder si no hay cooperación desde el gobierno hondureño, y de supuesta complicidad de figuras clave en la narcopolítica, habría dado la orden de preparar una intervención militar en caso de que los Zelayas intenten evadir la justicia. Las fuerzas especiales estadounidenses están alerta máxima, lista para desplegarse en el corazón de Tegucigalpa y llevarse a estos ratones que han minado la democracia y la seguridad en la región. Esta advertencia de Garland pone a temblar a quienes desde el poder podrían estar involucrados en la actividad criminal. La imagen de un gobierno que parecía distante de los oscuros negocios de la narcodictadura anterior comienza a verse empañada. ¿Cuántos de estos vínculos vienen de viajes de actades y cuántos de ellos son parte de una red que sigue operando bajo nuevas caras? La opinión pública ya está cuestionando si este gobierno realmente representa el cambio o si es solo una fachada que encubre los mismos intereses de siempre. La lucha frontal de Estados Unidos contra los carteles no deja margen de escape. Han dejado claro que su estrategia no se detendrá hasta erradicar los carteles que operan en la región. Con esta advertencia el mensaje es claro. Para la administración Castro-Zelaya, o limpian su gobierno de figuras corruptas y cómplices del narcoestado, o enfrentarán una tormenta legal internacional que podrá derrumbar las bases mismas de su gobierno. Estados Unidos arremetió en las últimas horas en contra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras la decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos. Su país está hundido en la corrupción y el nepotismo, escribió Salazar en una publicación en su cuenta de X. La congresista republicana aseguró que el gobierno de Xiomara Castro es dirigido desde las sombras por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. La socialista Xiomara hace honor a su apellido y repite la retórica antiestadounidense de la izquierda recalcitrante, atizó María Elvira Salazar. Mencionó que el gobierno hondureño busca desviar la atención con la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos. Todo es una cortina de humo para esconder el desastre de su gobierno, dijo la representante republicana a la mandataria hondureña. Para Xiomara Castro y su familia, el escenario no podría ser más oscuro, con un historial cargado de controversias. El presidente Zelaya y su hermano Carlos han sido señalados de investigaciones y reportes de inteligencia que los vinculan con redes criminales. Este es el ultimátum final de Estados Unidos. O colaboran o se enfrentan al peso total de las Fuerzas Armadas norteamericanas
que no dejarán piedras sin remover para poner fin a esta red de corrupción. La imagen de una presidenta anticorrupción queda cada vez más entredicho y el pueblo hondureño empieza a cuestionarse cuánto tiempo más podrán evadir su responsabilidad. Washington ha dejado claro que no tolerará líderes que protejan el narcotráfico y que permitan que su país sirva como base para la distribución de drogas a Estados Unidos. La intervención que se rumorea sería el golpe más contundente contra la administración Castro-Zelaya, que ahora tiene el coloso del norte tocando a su puerta. Las fuerzas especiales estadounidenses están listas para actuar y ejecutar lo que consideran una operación de justicia que hace mucho tiempo debió haberse llevado a cabo. Lo manifestamos desde el mismo momento que el Gobierno de Libertad y Refundación había anunciado la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos, que el agua le había llegado a la Casa Libertad y Refundación y que eran mentiras y pretextos que estaban utilizando, que la declaración de la embajadora era injerencia a la soberanía del país y que por eso eliminaban la extradición. Pero este fin de semana ha salido a la luz pública las diferentes informaciones y renuncias que se han presentado a nivel público. Esto lleva a Libre a entrar en modo de desesperación, porque Libre sabe y conoce que no tiene opción alguna. Para Vigil, la presidenta debería haber repudiado públicamente las acciones de Zelaya, asegurando al pueblo que no encubrirá a ningún familiar involucrado en actividades ilícitas. Por su parte, el fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, aseguró este miércoles que no va a detener ninguna extradición a Estados Unidos. En la historia reciente de Honduras, jamás se había visto una presión tan directa desde Washington. Esta situación podría desencadenar una crisis diplomática de proporciones épicas, pero Estados Unidos parece decidido a actuar sin importar las consecuencias. La paciencia de la Casa Blanca se ha agotado y, en palabras de altos funcionarios de esta administración, no permitirá que otro narcoestado florezca en Centroamérica. Xiomara Castro y sus círculos cercanos deben enfrentar esta realidad o prepararse para enfrentar la justicia, con toda la potencia del aparato militar estadounidense. La cuenta regresiva ha comenzado para la administración hondureña. Cada día que pasa sin respuesta es un paso más cerca hacia la intervención que tanto temen. Las fuerzas especiales están a la espera de una señal para actuar. Y el mensaje es claro: si Castro y los Zelaya no se entregan, Washington no se detendrá reparo en cruzar fronteras para acabar con esta red de corrupción. Bueno, yo creo que Xiomara está actuando para defender a su esposo y a su cuñado, que fueron mencionados por las Cortes de Nueva York. En Honduras, ellos no han querido traer la Sisi, y ahora con lo que acaba de hacer ella, de denunciar el acuerdo de extradición, es prácticamente eliminar la única alternativa que tenía el pueblo hondureño de defenderse del narcotráfico. O sea, esto es como que digan, ahora en Honduras es puerto libre y ahora todo el mundo se puede dedicar al narcotráfico, no será penalizado el narcotráfico. Eso es lo que acaba de hacer Xiomara para proteger a su esposo y a su cuñado. El asesinato del general Julián Arístides González, conocido como el zar antidrogas de Honduras, no fue un simple crimen. Fue una ejecución meticulosamente planeada que involucró a altos mandos policiales y a figuras influyentes del narcotráfico. Su valentía para combatir el tráfico de drogas le valió enemigos poderosos, quienes no dudaron en recurrir a la traición y el soborno para silenciarlo. En el epicentro de este escándalo se encuentra el polémico Carlos Zelaya, señalado como uno de los autores intelectuales del crimen. Testimonios e informes apuntan a que Zelaya utilizó su influencia política y conexiones con el narcotráfico para planificar esta vil operación, protegiendo los intereses de una red corrupta que se beneficiaba de la impunidad. Cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, dio la orden para asesinar al general Julián Arístides González. Tegucigalpa, Honduras. Hace unos días, Cosmopolitan subió un artículo refiriéndose a la negociación que tuvo el Carlos Zelaya con la Agencia Nacional Antidrogas, DEA, por sus siglas en inglés, para evitar la extradición, por lo cual hemos recibido muchos ataques, incluso amenazas a muerte. Sin embargo, acorde a la información que está en nuestro poder, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, dio la orden junto con otros narcotraficantes para asesinar al general Julián Arístides González. La implicación de altos oficiales de la Policía Nacional en el asesinato es escalofriante. Desde agentes de tránsito que desviaron el tráfico hasta sicarios uniformados que ejecutaron el plan, todos los detalles revelan una estructura criminal dentro de las fuerzas de seguridad. Las camionetas sin placas, las motos y las coordinaciones vía celular evidencian una conspiración al más alto nivel. El crimen no terminó con los disparos que apagaron la vida de González. Los forenses y oficiales presentes en la escena del asesinato adulteraron pruebas para desviar las investigaciones.
Cápsulas de balas fueron reemplazadas, huellas digitales borradas y evidencias clave desaparecieron bajo órdenes de altos comisionados, una maniobra destinada a garantizar la impunidad. Julián Arístides González dedicó su vida a combatir el narcotráfico en Honduras, desmantelando pistas clandestinas, incautando toneladas de cocaína y enfrentándose a las mafias más peligrosas. Su muerte no solo privó al país de un héroe, sino que envió un mensaje de terror a todos aquellos que luchan por la justicia. El narcotráfico no perdona. En el epicentro de este escándalo se encuentra el polémico Carlos Zelaya, señalado como uno de los autores intelectuales del crimen. Testimonios e informes apuntan a que Zelaya utilizó su influencia política y conexiones con el narcotráfico para planificar esta vil operación, protegiendo los intereses de una red corrupta que se beneficiaba de la impunidad. Las investigaciones apuntan a que Carlos Zelaya no actuó solo. Redes de poder que incluían políticos, narcotraficantes y altos comisionados de la policía tejieron esta trama criminal. Zelaya, según los informes, habría coordinado personalmente con capos locales para garantizar la ejecución y posterior encubrimiento del asesinato. A pesar de los esfuerzos por encubrir este vil crimen, la verdad comienza a salir a la luz. La memoria del general Julián Arístides González sigue viva, y su muerte ha desnudado la profunda corrupción que carcome a Honduras. Este caso no solo exige justicia, sino que recuerda que la lucha contra el narcotráfico es una batalla de vida o muerte. A pesar de los esfuerzos por encubrir este vil crimen, la verdad comienza a salir a la luz. La memoria del general Julián Arístides González sigue viva, y su muerte ha desnudado la profunda corrupción que carcome a Honduras. Este caso no solo exige justicia, sino que recuerda que la lucha contra el narcotráfico es una batalla de vida o muerte. La implicación de altos oficiales de la Policía Nacional en el asesinato es escalofriante. Desde agentes de tránsito que desviaron el tráfico hasta sicarios uniformados que ejecutaron el plan, todos los detalles revelan una estructura criminal dentro de las fuerzas de seguridad. Las camionetas sin placas, las motos y las coordinaciones vía celular evidencian una conspiración al más alto nivel. El crimen no terminó con los disparos que apagaron la vida de González. Los forenses y oficiales presentes en la escena del asesinato adulteraron pruebas para desviar las investigaciones. Cápsulas de balas fueron reemplazadas, huellas digitales borradas y evidencias clave desaparecieron bajo órdenes de altos comisionados, una maniobra destinada a garantizar la impunidad. Julián Arístides González dedicó su vida a combatir el narcotráfico en Honduras, desmantelando pistas clandestinas, incautando toneladas de cocaína y enfrentándose a las mafias más peligrosas. Su muerte no solo privó al país de un héroe, sino que envió un mensaje de terror a todos aquellos que luchan por la justicia. El narcotráfico no perdona. Las valientes declaraciones de testigos presenciales han sido clave para desenmascarar esta red de corrupción, pero muchos temen por sus vidas. Las descripciones detalladas de vehículos, motos y los mismos sicarios han permitido identificar a los responsables, incluyendo a un siniestro inspector conocido como Herr Lewis, quien disparó el arma mortal. Las investigaciones apuntan a que Carlos Zelaya no actuó solo. Redes de poder que incluían políticos, narcotraficantes y altos comisionados de la policía tejieron esta trama criminal. Zelaya, según los informes, habría coordinado personalmente con capos locales para garantizar la ejecución y posterior encubrimiento del asesinato. A pesar de los esfuerzos por encubrir este vil crimen, la verdad comienza a salir a la luz. La memoria del general Julián Arístides González sigue viva, y su muerte ha desnudado la profunda corrupción que carcome a Honduras. Este caso no solo exige justicia, sino que recuerda que la lucha contra el narcotráfico es una batalla de vida. El dúo de la traición hondureña. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y su hermano, Tony Hernández, se han convertido en los protagonistas de uno de los escándalos más oscuros y devastadores de la historia política del país. Ambos hombres, en su momento pilares del poder político, resultaron ser nada menos que arquitectos de una red de narcotráfico que envió toneladas de cocaína a Estados Unidos. Mientras el pueblo hondureño vivía en la pobreza y el desamparo, estos hermanos construían un imperio ilícito financiado por el terror y la corrupción. Un golpe al corazón de la nación que jamás será olvidado. Tony Hernández, apodado como el Capo del Congreso, utilizó su posición privilegiada para tejer alianzas con los carteles más temidos del continente, incluido el sanguinario cartel de Sinaloa. Sus conexiones iban más allá de simples envíos de cocaína. Se le acusó de recibir sobornos multimillonarios y de pactar con criminales para garantizar su influencia. Según testimonios en su juicio en Nueva York, Tony selló acuerdos con figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, quien habría financiado campañas políticas de su hermano con maletas llenas de dólares manchados de sangre. El descaro de estos actos estremece a Honduras hasta sus cimientos. De seguridad desde el 2010, un hombre de confianza que estuvo con él en todo momento y dijo acompañarlo a Graneros Nacionales 2 veces, con 14 miembros de su seguridad. Negó haber visto a narcotraficantes
narcotraficantes, pero asevera haberse dado cuenta que Tony era amigo de capos de la droga y se lo comunicó a su jefe. La fiscalía finalizó su interrogatorio a este testigo, mostrándole una conversación directa entre él y Tony Hernández. Por su parte, Juan Orlando Hernández, el hombre que juró proteger a Honduras, resultó ser el estratega principal de este narcoestado. Durante su mandato, la justicia y las instituciones del país fueron manipuladas para encubrir sus crímenes. Se le acusa de haber utilizado las Fuerzas Armadas y la policía para escoltar cargamentos de droga, mientras él mismo se hacía llamar un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Los fiscales estadounidenses no dudaron en calificarlo como un CEO conspirador en una organización criminal que lucraba con el sufrimiento de miles. El paladín de la justicia demostró ser el peor villano del país. Pero los Hernández no actuaron solos. Una red de políticos, empresarios y oficiales corruptos los respaldó, consolidando un sistema podrido hasta el tuétano. Desde ministros hasta alcaldes locales, los vínculos de esta maquinaria criminal eran tan extensos como profundos. Con millones de dólares en juego, muchos se dejaron tentar por las migajas del narcotráfico, ignorando las devastadoras consecuencias para Honduras. Hoy, con Tony cumpliendo cadena perpetua y Juan Orlando purgando una sentencia de 45 años, el pueblo hondureño exige justicia total, no solo para estos hermanos, sino para todos los involucrados en esta vergonzosa traición nacional. Honduras merece un futuro libre de ratas corruptas. La caída del emperador del narcoestado. Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, se convirtió en el rostro del escándalo más bochornoso y oscuro del país. Su sociedad directa con los capós de la droga más temidos de la región. Desde su despacho presidencial, Hernández no solo gobernó Honduras, sino que también dirigió una maquinaria de narcotráfico que inundó de cocaína las calles de Estados Unidos. Documentos judiciales y testimonios de narcotraficantes lo señalan como el cerebro detrás de un narcoestado que traicionó al pueblo hondureño mientras él y sus aliados criminales se llenaban los bolsillos de dólares manchados de sangre. El expresidente no actuó solo. Hernández tejió alianzas con capós como Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, quien supuestamente financió sus campañas políticas con maletas repletas de dinero ilícito. Pero El Chapo no fue el único. Líderes de otros carteles, como los Cachiros, revelaron cómo Juan Orlando protegía sus operaciones a cambio de jugosos sobornos. Utilizando su influencia en las Fuerzas Armadas y la policía, garantizó el paso seguro de toneladas de cocaína por Honduras, consolidando su poder y el de sus cómplices en un esquema criminal que parecía intocable. El hombre que juró proteger a su pueblo era, en realidad, su mayor enemigo. Su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022 a las 11 de la mañana culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día a las 3 de la tarde ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad. Las revelaciones no se detienen ahí. Durante los juicios en Nueva York, los testimonios pintaron un panorama aterrador. Reuniones secretas entre Hernández y capós en lujosas fincas, planes para eliminar enemigos comunes y el uso descarado de recursos del Estado para facilitar el narcotráfico. Incluso, los testigos aseguraron que bajo su mandato, Honduras se convirtió en una de las principales rutas de transporte de drogas hacia el norte. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir en medio de la pobreza, JOH y sus socios criminales construían un imperio basado en el sufrimiento de su nación. La traición no tiene límites. Hoy, Juan Orlando Hernández cumple una condena de 45 años en una prisión estadounidense, pero su legado de corrupción y terror sigue resonando en cada rincón de Honduras. Las conexiones con otros capós de la droga desnudaron la podredumbre de un sistema político que permitió esta red criminal. El pueblo hondureño exige justicia no solo para quienes lideraron esta maquinaria de narcotráfico, sino también para quienes lo permitieron. La caída de Hernández no es suficiente. Honduras clama por arrancar de raíz a todos los cómplices que, en nombre de la ambición, destruyeron la esperanza de una nación. El juicio de la historia apenas comienza. La caída de un presidente mafioso. Juan Orlando Hernández, quien alguna vez se alzó como el hombre fuerte de Honduras, ahora es conocido como el arquitecto de una red criminal que convirtió al país en un paraíso para los narcotraficantes.
Durante su mandato, el expresidente tejió alianzas con los capos más peligrosos de la región, consolidando un narcoestado donde el tráfico de cocaína y la corrupción gobernaron con mano de hierro. Desde acuerdos con el temido cartel de Sinaloa hasta pactos secretos con figuras de los Zetas, JOH se posicionó como el capo invisible que operaba desde la casa presidencial. El narcopresidente y su red de socios criminales. Testimonios escalofriantes en cortes estadounidenses revelaron cómo Juan Orlando Hernández se reunió con jefes del narcotráfico para garantizar el flujo de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Los fiscales lo acusaron de recibir maletines repletos de dólares a cambio de protección estatal para sus socios en el crimen. Se habla de que durante su mandato se movilizaron toneladas de cocaína escoltadas por la propia policía y el ejército, mientras JOH y su círculo íntimo disfrutaban del poder absoluto. El país entero quedó vendido al mejor postor. El pacto oscuro con los Zetas y el cartel de Sinaloa. Hernández no se limitó a un solo cartel, sino que expandió sus redes para abarcar múltiples organizaciones criminales. Según las investigaciones, facilitó rutas y seguridad para los Zetas en su momento de auge, mientras simultáneamente tejía alianzas con el cartel de Sinaloa. Se dice que Joaquín El Chapo Guzmán entregó personalmente millones de dólares para financiar campañas políticas de JOH, asegurando así que las instituciones hondureñas estuvieran al servicio del narcotráfico. La traición a la nación no tiene precedentes. Un imperio criminal que devastó Honduras. La sociedad de Juan Orlando Hernández con los capos de la droga dejó un rastro de sangre, miseria y desesperanza en el país. Mientras él y sus aliados se enriquecían, la violencia y el desplazamiento forzado se intensificaron. La justicia estadounidense logró desenmascarar al expresidente, condenándolo a 45 años de prisión, pero las cicatrices de su traición siguen marcando al pueblo hondureño. La nación exige que caigan todos los que participaron en esta red de corrupción y narcotráfico. Honduras no descansará hasta limpiar el nombre de... Yugo del clan Zelaya. La sombra de la DEA se cierne sobre el expresidente Manuel Zelaya Rosales, señalado como el líder de un imperio criminal que ha hecho temblar los cimientos del país. El narco de cuello blanco, como lo denominan sus detractores, no actuó solo. Su hermano Carlos Zelaya, con una red de influencias cuidadosamente tejida, y el infame Familión, apodo que engloba a sus familiares y allegados, han transformado a Honduras en un auténtico narcoestado. Las investigaciones de la DEA apuntan a una maquinaria criminal que combina corrupción política, tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, manchando para siempre la historia de la nación. El saqueo descarado de Honduras por el Familión Zelaya, desde la presidencia hasta el Congreso. El clan Zelaya logró infiltrar cada rincón del poder, con Carlos Zelaya operando desde las sombras como estratega financiero y político, y un séquito de familiares asegurándose de blindar al expresidente. La estructura criminal alcanzó niveles insospechados. Testimonios revelan que bajo el mandato de Mel Zelaya, rutas de narcotráfico se consolidaron y carteles internacionales encontraron en Honduras un paraíso logístico. La DEA ha identificado movimientos sospechosos de dinero que conectan al clan con organizaciones de alto perfil como el Cartel de los Soles, generando un escándalo de proporciones épicas. Familia Zelaya Castro, encabezada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y su esposo, el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, posee diversos negocios en sectores estratégicos del país centroamericano. Todo esto a la par de que la familia es señalada de nepotismo por favorecer con cargos en el Estado a familiares. El núcleo familiar tiene empresas en medios de comunicación, marketing, acuicultura y bienes y servicios. Así lo demuestran la documentación adquirida por expediente público en el registro mercantil de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La caída del emperador del narcoestado. Mientras la DEA estrecha el cerco, los rumores de una inminente extradición de Manuel Zelaya y sus cómplices inundan los pasillos del poder. Documentos filtrados sugieren que millones de dólares, producto del narcotráfico, fueron lavados a través de empresas fachada y cuentas en paraísos fiscales. La complicidad de algunos jueces y funcionarios solo evidencia la profundidad del control ejercido por el Familión. En un país donde la impunidad reina, la posibilidad de que la justicia internacional intervenga ofrece un rayo de esperanza para los hondureños cansados de vivir bajo la sombra de un narcoestado. El Familión en el ojo del huracán internacional. La DEA no está sola en su cruzada contra el clan Zelaya.
Agencias internacionales han comenzado a cruzar información que coloca a Honduras en el mapa global del narcotráfico. La caída de Juan Orlando Hernández marcó el inicio del fin para las élites corruptas, y ahora los Zelayas sienten el frío aliento de la justicia. Mientras tanto, Mel Zelaya y su círculo cercano intentan desviar la atención con discursos populistas, pero el pueblo sabe que el narco de cuello blanco está contra las cuerdas. ¿Será este el principio del fin para el familión? La historia lo dirá. Abner Estrada, el rostro de la tragedia del fentanilo en Honduras. En un operativo que paralizó al país, Abner Estrada, presunto narcotraficante, fue extraditado a Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad, acusado de conspirar para traficar más de 400 gramos de fentanilo, un opioide sintético tan letal que ha causado estragos en todo el continente. Estrada fue trasladado desde la Penitenciaría Nacional de Támara al aeropuerto de Palmerola, donde un avión estadounidense lo esperaba. Esta extradición, la primera de 2025, marca un sombrío precedente en la lucha contra el narcotráfico en Honduras, evidenciando la creciente conexión del país con esta nueva y devastadora epidemia de drogas. La caída de Estrada expone las entrañas del narco imperio hondureño. Capturado en noviembre de 2024 en la comunidad de El Porvenir, Francisco Morazán, Estrada simboliza el oscuro papel de Honduras como eje del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Su entrega al Distrito Este de California pone al descubierto las redes de complicidad que permiten a figuras como él operar con impunidad. Este caso se suma a una lista de al menos 9 hondureños extraditados desde 2024 por delitos relacionados con el fentanilo, dejando al descubierto la incapacidad del país para frenar el avance de este flagelo. La pregunta ahora es, ¿cuántos más serán enviados al extranjero antes de que Honduras enfrente de verdad su crisis interna? Juan Orlando Hernández, atrapado en el corazón de Brooklyn. El expresidente hondureño, condenado a 45 años por narcotráfico, seguirá bajo estricta vigilancia en el Centro de Detención Metropolitano, MDC, de Brooklyn, según lo dictaminado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Este lugar, conocido por albergar a figuras de alto perfil, se ha convertido en el escenario de la nueva vida de Hernández, quien ahora enfrenta la agonía del encierro mientras aguarda el desenlace de su apelación. La decisión del juez Kevin Castell de mantenerlo recluido hasta el 21 de marzo de 2025 refleja la gravedad de los crímenes por los cuales fue condenado, así como el interés de la justicia estadounidense en evitar cualquier movimiento sorpresivo de su parte. Hernández ha sido un espectáculo sin precedentes. En el MDC de Brooklyn, un centro de máxima seguridad, el otrora líder de Honduras ahora comparte espacio con criminales comunes, un contraste desgarrador con su época de poder absoluto. Mientras su defensa intenta desesperadamente revertir el fallo, la fecha límite del 21 de marzo se cierne como un recordatorio de que el tiempo juega en su contra. Este capítulo sombrío en la vida de Hernández no solo expone la podredumbre del poder, sino que simboliza el inicio del fin para quienes alguna vez gobernaron Honduras desde las sombras del narcotráfico. Juan Carlos el Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, dejó un rastro de sangre y terror durante su mandato. Bajo el manto de su uniforme y con el respaldo de su aliado más poderoso, el expresidente Juan Orlando Hernández, Bonilla operó como un verdugo silencioso, orquestando desapariciones forzadas que dejaron a familias enteras sumidas en la desesperación. Testimonios estremecedores relatan cómo vehículos oficiales se convertían en herramientas de muerte, y comandos policiales, bajo su liderazgo, ejecutaban operaciones clandestinas para eliminar a quienes osaban desafiar el régimen. La red de crímenes del Tigre Bonilla no se limitaba a actos de represión. Las desapariciones forzadas fueron parte de un plan macabro para consolidar el control político y garantizar el silencio de los disidentes. Los nombres de jóvenes activistas, periodistas y opositores se sumaron a una lista negra que, según denuncias, era avalada desde las más altas esferas del poder. Los cuerpos de las víctimas, en muchos casos, nunca fueron encontrados, desapareciendo como un recordatorio sombrío del alcance de su poder. En mayo del 2012 fue nombrado como director general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013 cuando fue destituido por señalamientos en su contra. El exfuncionario policial, acusado por supuestamente participar en asesinatos y desapariciones, sin embargo, fue absuelto por no tener pruebas en su contra. Si nosotros, como somos los encargados de aplicar la ley, cualquier error que cometamos, con el respeto a los derechos humanos, vamos a ser mal tildados.
Mientras, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Juan Carlos Bonilla ya se mencionaba cuando se ventilaba el caso de Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Testigos del caso aseguraron que durante el 2006 al 2010, el ex jefe de la policía fue pieza clave para el tráfico de drogas en el país. Durante el mandato de Hernández, el Tigre Bonilla se convirtió en la mano ejecutora de un sistema que mezclaba narcotráfico, corrupción y represión. Investigaciones internacionales han sacado a la luz el papel clave de Bonilla en operaciones que no solo aseguraban la distribución de drogas, sino que también protegían a los socios criminales del expresidente. Cada desaparición, cada asesinato, era una ficha más en el tablero de un narcoestado que, por años, sometió a Honduras a la oscuridad más abrumadora. Hoy, la caída del Tigre Bonilla destapa la profundidad de las atrocidades cometidas en la sombra. Con una condena de 19 años en Estados Unidos, el exjefe policial enfrenta el peso de sus crímenes, pero las cicatrices que dejó en Honduras tardarán generaciones en sanar. Los relatos de las familias que aún buscan a sus desaparecidos son un grito de justicia que clama por verdad y reparación, mientras el país intenta levantarse de las cenizas de una era marcada por el terror y la impunidad. En las sombras del poder, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Juan Orlando Hernández tejieron una red de atrocidades que marcó a Honduras con un capítulo oscuro y aterrador. Bajo el mando del expresidente, Bonilla se convirtió en el brazo ejecutor de una maquinaria de represión y crímenes diseñada para silenciar, intimidar y perpetuar el control absoluto del poder. Desde desapariciones forzadas hasta ejecuciones extrajudiciales, ambos forjaron una alianza criminal que dejó un rastro de muerte y miedo en todo el país. Las denuncias señalan que Bonilla, con total impunidad, dirigió operaciones policiales que resultaron en asesinatos selectivos y desapariciones de quienes se oponían al régimen de JOH. Activistas, periodistas y líderes sociales fueron perseguidos como parte de una estrategia para desmantelar cualquier forma de resistencia. Estas atrocidades no eran meros excesos individuales, sino el resultado de un plan sistemático en el que Hernández daba las órdenes y Bonilla las ejecutaba con precisión despiadada. Pero la maldad de esta dupla no se detuvo ahí. Según investigaciones internacionales, Bonilla también fue pieza clave en el entramado del narcotráfico que operaba bajo el amparo de Hernández. Mientras Honduras se sumía en la violencia, esta siniestra alianza utilizaba la policía y las instituciones para proteger cargamentos de droga y eliminar a cualquiera que representara una amenaza a sus negocios ilícitos. En el corazón de su complicidad, el pueblo hondureño pagaba el precio con sangre y sufrimiento. Hoy, la condena del Tigre Bonilla y el encarcelamiento de Juan Orlando Hernández exponen la profundidad de sus crímenes. Sin embargo, el daño ya está hecho. Miles de familias siguen buscando justicia por las desapariciones y asesinatos perpetrados durante su régimen de terror. Los hondureños se enfrentan el desafío de reconstruir un país marcado por el dolor, mientras el nombre de Bonilla y Hernández queda grabado en la historia como el símbolo de una era de impunidad y barbarie. Impactante giro en la saga de Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño, quien alguna vez gobernó con mano de hierro, ahora enfrenta su realidad más oscura tras ser trasladado a una prisión en Brooklyn, Nueva York. Una instalación conocida por albergar a los criminales más peligrosos del mundo. Hernández, condenado por cargos de narcotráfico y conspiración, se encuentra recluido en un entorno donde el lujo y el poder quedaron atrás. Pero la polémica no termina aquí. Según Marvin Ponce, ex asesor presidencial, Hernández podría regresar a Honduras. Sí, escuchó bien. ¿Es esto un juego de poder o una estrategia oculta para protegerlo de sus crímenes? El traslado de Juan Orlando Hernández a una cárcel en Brooklyn ha causado conmoción, pero lo que más sorprende son las recientes declaraciones de Marvin Ponce. Según el ex asesor, el expresidente, ahora prisionero, podría regresar a Honduras. En un escenario que parece sacado de una película de conspiración. Con las influencias adecuadas y un cambio en el contexto político, Hernández podría regresar al país. Todo es cuestión de tiempo y estrategia. Las palabras de Ponce han desatado una tormenta de indignación. ¿Cómo es posible que alguien condenado por liderar un narcoestado pueda soñar siquiera con regresar a la tierra que saqueó? Expertos en geopolítica advierten que este traslado podría ser parte de un plan mayor, una jugada que mezcla poder, corrupción y redes internacionales. Pero el pueblo hondureño no olvida. Los 45 años de condena de Juan Orlando son un grito de justicia que no debe ser ignorado. ¿Será que Juan Orlando Hernández encontrará una grieta en el sistema para volver? ¿O el peso de sus crímenes lo mantendrá tras las rejas? La historia aún no está escrita, pero una cosa es segura. El pueblo hondureño no bajará la guardia. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte para que enteres de los últimos reportes de última hora que ocurre en Honduras. Muchas gracias.